Muy buenos días, soy Vero Vega y en esta mañana te invito a meditar en la palabra que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14, que en la traducción del lenguaje actual dice así: Solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil. Y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. Amén. La palabra nos enseña que hay dos caminos que podemos seguir, uno ancho y otro angosto, y nos aconseja que escojamos el angosto, aunque es muy difícil de encontrar y no muchos lo hallan, pero aún es más difícil de caminar en él, porque nos vamos a encontrar con muchos obstáculos, muchos baches, muchas piedras que van a amenazar con hacernos caer, y algunas veces lo van a lograr. Sin embargo, aunque esto llegara a ocurrir, necesitamos tener la fuerza suficiente para no quedarnos tirados en el suelo, sino pedirle a Dios que nos perdone nuestra debilidad y nos ayude a levantarnos. Podemos confiar en que Él es fiel y nunca nos va a dejar solos, pero necesitamos estar pendientes de no alejarnos de Él, de modo que en cualquier momento de peligro siempre nos tenga tomados con su brazo poderoso. Entre más cerca estemos de Él y más asidos nos encontremos a su poder, menos será el riesgo de que tropecemos. Su palabra nos brindará la luz que necesitamos para caminar confiadamente por este valle de sombra y de muerte. Avancemos sin temor, confiando en que el Señor es fiel y su misericordia es para siempre. Recordemos las palabras que nos dijo a través del profeta Isaías. Por tanto, no tengan miedo, pues yo soy su Dios y estoy con ustedes. Mi mano victoriosa les dará fuerza y ayuda. Mi mano victoriosa siempre les dará su apoyo. Isaías 41, versículo 10, en la traducción del lenguaje actual. Sabemos que siempre vamos a contar con que el enemigo venga a intentar desanimarnos, afligiendo nuestra carne. Por eso necesitamos fortalecer nuestro espíritu para que ella no tome el control de nuestras vidas, pues en nuestro caminar con el Señor, la carne no puede tener el control, pues a ella lo único que le agradan son los placeres de la vida. Ella no tiene esperanza de vida eterna. Ella sabe que en el momento en que demos nuestro último aliento, irá a parar a la tumba y ahí se quedará. La palabra dice en la primera carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Corinto lo siguiente: hermanos míos, lo que es de sangre y carne no tiene cabida en el reino de Dios que es eterno. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 50, de la traducción del lenguaje actual. Es solamente nuestro espíritu el que se elevará a estar con el Padre. Por lo tanto, no hagamos caso a la carne en sus deseos. Ella sabe que no tiene mucho tiempo de vida y desea aprovecharlo al máximo. Para poder caminar en el camino angosto que nos llevará al reino de Dios, necesitamos llevar la lámpara que nos ilumine el camino y que también nos alimentará en nuestro trayecto para siempre. Esta lámpara deberá estar rebosando de aceite para no correr el riesgo de que se apague y nos quedemos en tinieblas. Es importante que le pidamos al Señor que nos dé de su aceite, que es el Espíritu Santo. Por eso, el apóstol Pablo le recomienda a la iglesia de Éfeso: no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos.
Más bien permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. Efesios capítulo 5, versículo 18 de la traducción del lenguaje actual. El alcohol es una artimaña del enemigo que empodera a la carne para tomar el control. Por ese motivo, el apóstol nos recomienda que en lugar de llenarnos de alcohol, necesitamos llenarnos de su Espíritu Santo. Ahora bien, ¿cómo podemos ser llenos de su Espíritu? En primer lugar, crucificando la carne con sus deseos. No podemos permitir que ella nos gobierne. Esto lo vamos a lograr solamente con la ayuda de Dios mediante la lectura diaria que es su palabra, orando al Señor y manteniendo una comunión íntima con el Señor, poniendo nuestra vida y todo lo que tenemos en sus manos y sujetándonos a su voluntad, que siempre es mejor que la nuestra, porque Él es eterno y como tal, Él conoce el futuro también como conoce el pasado. Para Él, nada está oculto de sus ojos y Él sabe por dónde llevarnos para que lleguemos a un buen puerto al final de nuestro recorrido. Mantente alerta, caminando con pies de plomo para evitar resbalar. El rey David nos da testimonio de su propia experiencia cuando escribe uno de sus salmos que dice: pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio. Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer, porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Pareciera que viven sin problemas, tienen el cuerpo tan sano y fuerte. Salmo 73, versículos 2 al 4 en la Nueva Traducción Viviente. Él era un hombre conforme al corazón de Dios, pero tenía muchos problemas en su vida, pues era despreciado por su padre y sus hermanos. No contaba con el apoyo de su familia. Su padre lo mantenía alejado pastoreando las ovejas. Sin embargo, él se refugiaba en el Señor y confiaba en su fidelidad. No obstante, aún él estuvo a punto de caer. Por poco y resbala en la trampa del enemigo que le mostró cómo los demás se la pasaban de maravilla mientras tenía que andar a campo abierto, expuesto a los peligros del desierto. A pesar de todo, el Señor lo sostuvo y recapacitó, y se dio cuenta de que su actitud era incorrecta y retomó el camino de la verdad. Años después, cuando ya reinaba sobre el pueblo de Israel, se descuidó y en lugar de ir a la guerra con sus soldados, como acostumbraba, se quedó en el palacio, y fue ahí en donde el enemigo le tendió su lazo y cayó. Sin embargo, cuando el profeta Natán lo reprende de parte de Dios, él reconoce su pecado y se humilla delante de él, clamando por su perdón. Esto nos enseña que aunque lleguemos a caer, que no es lo deseable, siempre podemos ir al Señor y suplicar su perdón. El Señor nos promete que encontraremos respuesta en Él a través del profeta Isaías. Que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal, que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios, porque Él perdonará con generosidad. Isaías 55, versículo 7 en la Nueva Traducción Viviente. De esta forma, podemos ver que necesitamos caminar con cuidado por este camino angosto. Debemos llevar nuestras lámparas siempre encendidas y rebosando de aceite, sabiendo que en caso de tropezar, siempre contaremos con la ayuda del Señor para levantarnos. Que el Señor los bendiga siempre. Amén. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, muchas gracias por estar siempre ahí para mí. Gracias
por tantas promesas que has dejado escritas en tu palabra. Sé que eres fiel y nunca me vas a fallar. Ayúdame, por favor, a confiar en ti. Ayúdame a tomarme fuertemente de tu mano mientras camino por este valle de sombra y de muerte. Ayúdame a no dejarme llevar por los deseos de la carne que anhela desviarse al camino ancho que me llevaría al infierno. Ayúdame a poner oídos sordos a sus gritos, que solo pueda escuchar tu voz apacible que me da paz y tranquilidad mientras avanzo a la vida eterna. Te lo suplico en el poderoso nombre de mi Señor Jesús. Amén. Si esta reflexión te bendijo, por favor dale like al video y no te quedes con ella. Compártela en tus redes y suscríbete. Así YouTube te avisará cuando suba un nuevo video. Bendiciones. Gracias por escuchar. Que tengas un excelente día.